6:56 de la mañana llega la emisión de este día miércoles muy movido. María Mercedes, buenos días. Buenos días, Roberto. Amigos, bienvenidos. Estamos listos con las noticias del día y con esta coyuntura un poco complicada para el país. Bastante difícil, pónganlo en pantalla. Este sería el decreto de disolución de la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, conformidad al artículo 148 de la Constitución de la República. Notifíquese al Consejo Nacional Electoral que convoca elecciones dentro de un plazo de 7 días. Esta es la firma del decreto en el cual el presidente de la República hace disolución del Congreso Nacional y, claro, con esto ejecuta la muerte cruzada, María Mercedes. Efectivamente, bueno, es una decisión presidencial que tendremos que como ecuatorianos también remar, respetar y mirar que la democracia vaya brillando de acuerdo al articulado legal. Es que el juicio político contra Guillermo Lasso pues arrancó con la exposición de los interpelantes. Así es, Roberto, el presidente de la República llegó hasta la Asamblea Nacional, amigos, para defenderse de las acusaciones vertidas en su contra dentro de este proceso de juicio político, ¿no? Y a continuación veamos qué sucedió, cómo se desarrolló la participación del primer mandatario. El presidente de la República, Guillermo Lasso, en compañía de su bancada y su gabinete ministerial, compareció ante el Pleno de la Asamblea Nacional presentando sus alegatos de defensa. Lo hizo en 50 minutos de las 3 horas que disponía. Al jefe de Estado se lo llevó a juicio político por el presunto delito de peculado por un contrato entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana y Amazonas Tankers. Hasta ahora ha quedado claro que ni hubo firma de contrato en mi gobierno, que tampoco hubo informe de Contraloría recomendando terminar dicho contrato y que mucho menos hubo determinación de indicios de responsabilidad penal. Guillermo Lasso señaló que es inocente, que no existen pruebas para enjuiciarlo y calificó de infundado a este proceso. Porque jamás a lo largo de este juicio intentaron acercarse a la verdad, sino meramente al poder. La bancada oficialista colocó carteles en sus curules, sentenciando que el proceso es ilegal. Pero si el contrato es de 2018, no importa que esto es político, pero si no hay testigos ni informe, vamos, no te preocupes, que esto es político. Yo los acuso de pretender inclinar la balanza de la justicia ante el inescrupuloso peso de unos cuantos votos, porque de eso se trata todo esto. Guillermo Lasso terminó de rendir sus alegatos y salió por la puerta principal del Pleno, sin antes recibir los abrazos de asambleístas de Pachacutic, como Guadalupe Llori, Ricardo Vanegas, Sofía Sánchez y el asambleísta de Izquierda Democrática, Edwin Frías. Informó Valeria Navarro. Así fue la defensa del primer mandatario en su comparecencia el día de ayer. Efectivamente, Roberto, amigos, esta es una medida constitucional que tendrá que ser acatada, revisada, y estamos a la espera también de esta cadena nacional que se anuncia, ¿no? Hablamos y pongan en pantalla el decreto 741 que está circulando. Dice el artículo 1, disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna de conformidad al artículo 148 de la Constitución de la República. Hay cadena nacional a esta hora. Detalles de este decreto, por favor, si vamos ya a la cadena. Pongamos un poquito más de esto. El artículo 2 dice: notifíquese al Consejo Nacional Electoral para que se convoque a elecciones dentro de un plazo de 7 días de conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 148 de la Constitución de la República. Este artículo en decreto 3 dice: notifíquese a la Asamblea Nacional la terminación del pleno derecho de los periodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas. Ecuatorianos, ecuatorianas, el Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza. Debemos avanzar hacia una solución que ofrezca esperanza a las familias ecuatorianas de un porvenir de bienestar y tranquilidad.
Una solución que además responda a la aspiración mayoritaria de poner fin a una confrontación irracional e inútil. La confianza que me dieron con su voto la asumí con humildad, convencido de que ser presidente de la República es un honor sin comparación y es la mayor oportunidad de servicio al que puede aspirar un ciudadano. Desde el primer día de mi gobierno he ejercido con responsabilidad el poder que me confirieron, entendiendo sus derechos como los fines y los límites que todo mandatario debe cumplir. Ese mandato implica tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda. Hoy es un día en el que tengo la obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado al Ecuador. Escuchando a ustedes, a los mandantes, a los ciudadanos que son los reales depositarios del poder. Ciudadanas, ciudadanos, ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo, con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Desde el inicio de mi gestión, en 4 ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. En junio del 2022, cuando recién el país empezaba a salir del encierro que provocó la pandemia por el COVID-19, sectores violentos paralizaron el Ecuador durante 18 días. Esta paralización fue el pretexto para que la oposición en la Asamblea Nacional intentara la destitución del presidente de la República bajo el argumento de conmoción interna. La protesta violenta y la Asamblea se juntaron para poner en jaque la democracia ecuatoriana. Millones de dólares en pérdidas para la economía y una grave herida a la institucionalidad. Como no les alcanzaron los votos para destituirme, procuraron que el Consejo Nacional Electoral les entregara los formularios para recoger firmas, porque al entender de estos sectores políticos, yo no había cumplido con mi plan de gobierno con el que gané las elecciones presidenciales. Resulta inaceptable que se pretenda que un gobierno cumpla con su agenda de desarrollo planificada para 4 años en apenas 12 meses. Este proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo. Las propuestas para impulsar el desarrollo de oportunidades, para atraer inversión internacional y para garantizar la educación superior de miles de jóvenes ecuatorianos están archivadas. Otros proyectos, como la Ley de Recursos Hídricos, han sido relegados de la agenda legislativa. En cambio, propuestas que dieron trámite, como la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, tienen absurdos, como la norma que obliga al policía a esperar que le disparen primero en lugar de repeler de forma inmediata una amenaza que pudiera salvar la vida de un ciudadano o la suya propia. Todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado
ahora mismo promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción en la empresa petrolera Flopec. Se trata de un contrato del 2018, 3 años antes de que yo asumiera la presidencia. Un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo es el mecanismo para destituir al presidente. Han cambiado de acusación varias veces. Han violentado el dictamen de la Corte Constitucional. Han violentado la ley orgánica de la función legislativa. Lo que sea para alcanzar su objetivo. No se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción o de defender los intereses del pueblo. De lo que se trata es de tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado. En eso son expertos. El control total que ya lo vivimos, viene acompañado de autoritarismo, persecución y corrupción. Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi gobierno, impulsados por un sobrehumano rencor. Sin embargo, han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra, porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada. Yo admito errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales. Me he esforzado para que el diálogo político sea la herramienta que garantice gobernabilidad y estabilidad, que permitan a cada poder del Estado cumplir con sus atribuciones y responsabilidades. Pero el ataque a la gestión de este gobierno no tiene límites. Los ministros del Interior, Defensa, Salud, Inclusión Social, entre otros, han recibido más de 1.300 pedidos de información y han sido llamados a comparecer en más de 300 ocasiones en 2 años de gobierno. Hay ministros que han tenido en un solo día hasta 5 comparecencias. Han activado 14 juicios políticos para generar inestabilidad en el gabinete y entorpecer el trabajo del gobierno. Es inaceptable que gran parte del tiempo de los ministros y sus equipos esté dedicado a resistir el acoso político de la Asamblea Nacional, en lugar de gestionar la solución de los problemas de las familias ecuatorianas. Esto no es fiscalización, es una constante obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea Nacional. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta
es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas. A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460,000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. El sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país. Este es un nuevo momento para el optimismo. Construyamos juntos un futuro mejor para el Ecuador. Por último, invocando una vez más las palabras del presidente Jaime Roldós, termino este mensaje. Mi poder en la Constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Muy bien, hemos visto ya la firma y la explicación del presidente de la República. Se ha firmado el decreto de muerte cruzada, la disolución de la Asamblea Nacional. Las reacciones de esto lo tendremos inmediatamente. Efectivamente, Roberto, amigos, tendremos información de primera mano desde la Asamblea Nacional en vivo, un momento extremadamente delicado y sensible para la democracia del país también, ¿no? Quédese con nosotros, nuestros equipos ya están en la presidencia de la República y en la Asamblea Nacional, evidentemente, para ver las reacciones de los asambleístas y en general el ambiente en la ciudadanía. Es tiempo de una pausa y venimos con más. Bueno, vamos a ver las reacciones ya. El presidente de la República dio a conocer la firma del decreto. Las reacciones están en el Legislativo. Adriana Rojas está en el Palacio Legislativo a esta hora. Ambiente, Adriana, luego de conocer la disolución de la Asamblea Nacional. Adelante. Compañeros, amigos en estudios, muy buenos días. Así es, en la Asamblea Nacional se vive gran expectativa frente a este decreto que ha firmado el primer mandatario y sobre todo después de la rueda de prensa, de las declaraciones a través de medios televisivos que ha dado el primer mandatario. Vemos que la Asamblea Nacional a esta hora amaneció completamente custodiada por la Policía Nacional y también en estos momentos acabaron de arribar los militares. Está militarizando los exteriores del Palacio Legislativo aquí en el centro de la capital y ya se impide el ingreso del personal que trabajaba dentro de la Asamblea y también de cualquier legislador. Alrededor de las 6 de la mañana se sacó a todas las personas que se encontraban a esa hora en el interior del Palacio Legislativo para poder custodiar este centro legislativo precisamente luego de este decreto, de haber conocido este decreto. Según lo que ha indicado
el primer mandatario. Esto ha sido una respuesta a la crisis política que tiene entrampado al Ecuador. Ha señalado que no ha sido posible avanzar, enfrentar los desafíos del país con una asamblea que dijo ha buscado únicamente desestabilizar al país y por supuesto a su gobierno. Esto sumado a la última protesta violenta que le ha puesto en jaque precisamente a su administración. Ha calificado también al juicio político que arrancó el día de ayer en horas de la mañana y que tomó hasta las horas de la noche como un proyecto desestabilizador que ha subido de nivel, bloqueando sus propuestas de ley en materia económica y también en el tema de seguridad. En un juicio político que lo calificó como infundado por un supuesto delito de peculado que no tendría pruebas, según ha ratificado que sería inocente. Admitió que su gestión ha tenido errores, pero siempre ha sido un demócrata y ha tratado de buscar las soluciones. Dijo que todo ha sido un ataque a su gestión. Señaló también que ya ha firmado, ha suscrito el primer decreto de ley en el cual se establece precisamente una serie de demandas para que se pueda fortalecer la economía familiar. También este decreto reduciría impuestos y el mismo sería emitido en las próximas horas a la Corte Constitucional, según lo que ha indicado. Este es un decreto de ley, el primero suscrito por parte del primer mandatario, que será conocido en detalle en las próximas horas. Ahí podemos ver el Palacio Legislativo está completamente custodiado. En los exteriores existe personal que laboraba dentro del Palacio Legislativo. Hasta el momento no hemos podido evidenciar que llegue alguno de los asambleístas para conocer su reacción ante este decreto que ha sido suscrito y que será enviado también al registro oficial. Sin embargo, también el primer mandatario ha resaltado que bajo este decreto en las próximas horas también ha hecho un llamado al Consejo Nacional Electoral para que precisamente convoque a las elecciones anticipadas. Luego de la convocatoria que haga el Consejo Nacional Electoral, según lo que indican, existen en 90 días para que se puedan llamar a las elecciones anticipadas y poder designar a las nuevas autoridades para el periodo restante, el periodo que resta precisamente de administración, y el país precisamente pueda tener a sus nuevas dignidades el presidente. Vemos que cada momento llegan más miembros de la policía para custodiar todos los ingresos de la Asamblea Nacional. Algunas calles también cercanas a este centro legislativo se han empezado a cerrar. En el interior también de la Asamblea Nacional ya se ve gran cantidad de personal de las Fuerzas Armadas que de a poco empiezan a ingresar. Se está prohibiendo completamente el ingreso a cualquier legislador hasta el Palacio Legislativo, hasta la Asamblea Nacional. Ahí podemos ver también un grupo de trabajadores de la Asamblea Nacional que llegaron inmediatamente luego de haber conocido el decreto para poder ingresar hacia la Asamblea. Vamos a tratar de hablar con ellos. Muy buenos días. ¿Ustedes trabajaban en la Asamblea? Sí, niña, pero nosotros somos casa aparte. Muchísimas gracias. Así es. Ellos en horas de la mañana se ingresaron hasta la puerta principal para poder entrar a la Asamblea. Sin embargo, ya les han notificado que está completamente prohibido poder entrar hacia el Palacio Legislativo. Vemos también que un mayor número de equipo táctico de la Policía Nacional está ingresando al interior de la Asamblea Nacional. Cada vez más se militariza y también se custodia la Policía Nacional, el Palacio Legislativo. Se vive un poco de conmoción también aquí en los exteriores. Cada vez llegan en mayor número de funcionarios que trabajaban, algunos de ellos en el área administrativa. Vamos a tratar de hablar con uno de ellos. Muy buenos días. ¿Usted trabajaba en la Asamblea? Sí, gracias. Se encontró con la novedad que no puede entrar. Así es. Muchísimas gracias, así es, ellos van a esperar a ver qué ocurre en el transcurso de los minutos al no poder ingresar a donde durante todo este tiempo venían
siguen elaborando. Muchos son personal administrativo, secretarios, también asesores de los asambleístas, y este es el ambiente que se vive a esta hora. Como les digo, cada vez más existe un mayor número de fuerza pública. En los exteriores se está también desplegando un amplio operativo de control y seguridad, tanto aquí en el Palacio del Legislativo como en el Palacio de Gobierno, en el centro de la capital. También nos han indicado que en los próximos minutos empezarán ya a llegar los legisladores. Recordemos que el día de ayer inició este juicio político que ha sido rechazado por parte del presidente Guillermo Lasso, en el cual él precisamente dio sus argumentos y se ha rectificado que es inocente frente al presunto peculado del cual se le ha acusado y se ha promovido precisamente por el Parlamento. Durante las primeras horas de la mañana también estuvieron los interpelantes, quienes hicieron uso de la palabra durante aproximadamente 2 horas, desde el bloque correísta, precisamente Viviana Veloz, y desde Partido Social Cristiano, que ha sido precisamente el asambleísta Esteban Torres, quien presentaron sus alegatos. Posterior a la 1 de la tarde aproximadamente, arribó hasta la Asamblea Nacional el presidente Guillermo Lasso para hacer uso de la palabra y de igual manera presentar sus pruebas de descargo. Luego de su intervención se retiró y empezaron nuevamente los interpelantes y se abrió el debate. Más de 70 asambleístas también tomaron la palabra, cada uno tenía alrededor de 10 minutos. El equipo militar se sigue desplegando a todos los puntos, a acordonar todos los puntos de la Asamblea Nacional para custodiar este establecimiento. Este es el ambiente que se vive, es un ambiente de incertidumbre aquí en la Asamblea Nacional. En los exteriores, cada momento también intentan ingresar desde las avenidas principales un mayor número de personas. Sin embargo, ya se está restringiendo el paso a los trabajadores del Palacio Legislativo. También vamos a seguir conversando con las personas que han decidido, algunos, quedarse aquí en este punto para ver qué ocurre en las próximas horas de la mañana. Son trabajadores de la Asamblea, como ya lo habíamos mencionado, que también están preocupados por el futuro del Palacio Legislativo, sus trabajos. Recordemos que el decreto ejecutivo establece también que así como salen los asambleístas, como se disuelve la Asamblea Nacional, también se disuelven los contratos ocasionales del personal que trabajaba al servicio de los asambleístas. Esta es la situación que se vive en el Palacio Legislativo. Ahí vemos en otro de los puntos de la Asamblea que se siguen desplegando un mayor número de personal de la fuerza pública. Y miren ustedes, así llegan los trabajadores de la Asamblea para encontrarse con esta novedad de que no pueden ingresar. Nadie está autorizado a poder entrar a la Asamblea Nacional. Trabajadores de este establecimiento. Ahí podemos observar. Buenos días, ¿ustedes son trabajadores? Sí, espérenme un ratito. Muchas gracias. Bueno, ellos vienen a intentar ingresar hasta las oficinas donde por mucho tiempo laboraron. Y están intentando dialogar también con la Policía Nacional, quienes se han colocado en cada uno de los ingresos del Palacio Legislativo para custodiar. También internamente existen los equipos tácticos de la Policía Nacional impidiendo el ingreso, como ya lo habíamos mencionado, en horas de la mañana, alrededor de las 6 de la mañana. Las personas que se encontraban dentro del Palacio Legislativo fueron se les ha solicitado que evacúen el Palacio Legislativo. Recordarles que ha sido el decreto 741 el que ha disuelto precisamente la Asamblea. Ellos son algunos de los trabajadores. Este decreto ejecutivo ha
sido el 741, como lo habíamos mencionado, que establece disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador. Este decreto también establece que se notifique el Consejo Nacional Electoral para que convoque a elecciones anticipadas dentro de un plazo de 7 días de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 148 de la Constitución. También establece que se notifique a la Asamblea Nacional la terminación de pleno derecho de los periodos de los precisamente. Más bien estamos esperando que nos dejen ingreso para poder revisar algunas situaciones, pero tenemos que cumplirlo. Escuchemos algunas declaraciones también. Tenemos que cumplir algunas disposiciones que nos den aquí por parte de la Junta Legislativa. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder con el personal de nombramiento y el personal también que tiene aquí sus cosas? Ya, eso ya nos van a dar la disposición, vamos a estar un poquito más tarde, ya nos van a dar, y con eso vamos a tratar de solucionar este tema para que incluso puedan retirar vehículos, porque hay vehículos adentro también. ¿El presidente de la Asamblea va a asistir aquí? No sé, desconozco esas cosas, no, más bien yo vengo por el ámbito. ¿Desde qué horas estuvo tomada el control ya por parte de la Fuerza Pública? Yo me renté y vine para tratar de... ¿Usted se encontró con esta novedad? ¿Perdón? ¿Usted se encontró con esta novedad? Sí, así es. ¿Cuántos funcionarios laboran en la Asamblea Nacional? No, eso. Ahorita tendría que a conversar con la policía. ¿Qué es lo que les ha dicho? Tengo que esperar lo que diga la escolta legislativa. Tengo que esperar eso, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, todo el mundo desconoce. Él es el coordinador de talento humano de la Asamblea Nacional. Todo el mundo está conmocionado. Desconocen precisamente qué es lo que va a pasar con los trabajadores de carrera, si van a poder ingresar en las próximas horas, si va a estar completamente impedido el paso durante los próximos días. Es lo que ocurre. La Asamblea Nacional está completamente militarizada y también custodiada por la Policía Nacional, tanto en el exterior como en el interior. Compañeros en estudios, amigos en casa. Sin duda, Adriana, esta es la noticia a esta hora. Habría que estar esperando reacciones de los asambleístas. Como pudimos ver, el director de Talento Humano, pues dio explicaciones. Vamos a una cadena que realiza las Fuerzas Armadas a esta hora. Vamos a ver qué dicen la fuerza militar referente a la muerte cruzada. Adelante. Para mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener un Ecuador en paz, un país con libertad y dignidad. Lo que acabamos de escuchar brevemente es el respaldo que da las Fuerzas Armadas al decreto 741 firmado por el presidente de la República, en la cual realiza la muerte cruzada, que está perfectamente legalizada en la Constitución de la República, en el cual desde el día de hoy pues hay la disolución de la Asamblea Nacional. Vamos aquí a realizar un corte breve y estaremos en exteriores de la presidencia, reacciones ciudadanas y también desde otros puntos los asambleístas. Pausa, ya venimos. 7:37 en la mañana, a las 7 de este día, el presidente pues firmó el decreto de muerte cruzada. Eso ha hecho que evidentemente la noticia y la estructura cambie constantemente y evidentemente demos privilegio a lo que sucede tanto en el Palacio Legislativo, presidencial y alrededor en las calles de la ciudad. Vamos de vuelta con Adriana Rojas. Adriana está en la Asamblea Nacional. Hemos visto ya que los funcionarios, en este caso el director de Talento Humano, solicitaba cómo retirar los diferentes insumos y estatutos que tienen dentro de la Asamblea. Hemos visto incertidumbre de algunos funcionarios, pero no hemos visto asambleístas. Así que, Adriana, desde ese punto, coméntanos un poquito más. Así es, Roberto, amigos en casa, muy buenos días. No existen asambleístas, pero sí un buen número de personal que trabaja, que labora dentro de la asamblea. Ellos llegaron desde muy temprano, se encontraron precisamente con la novedad de que está completamente custodiada por Policía Nacional y también está militarizada la asamblea. Ahí vemos, están algunos conmocionados precisamente por esta decisión tomada por el presidente Guillermo Lasso, esta muerte cruzada que ya se ha firmado y con la cual se disuelve la asamblea. Caballero, usted vino, se encontró con esta sorpresa. Sí, efectivamente. Una sorpresa que ya no es sorpresa, sino que ya es de conocimiento generalizado en el país, niña. ¿Qué cargo ocupaba dentro de la asamblea? Bueno, yo estoy encargado de la radio, ¿no?
en el carro de la radio. ¿Quisieron ingresar? ¿Qué les dijeron la policía? Bueno, simplemente que obedecían a disposición superior, de que no podíamos ingresar. Así que estamos en esta instancia en absoluta respetabilidad en relación a esta disposición, tanto policial como militar. ¿Van a permanecer aquí en el exterior ustedes hasta ver qué ocurre en las próximas horas? Sí, vamos a permanecer en la misma expectativa periodística de ustedes, así que nos mantendremos en el lugar hasta que evidentemente nos lo faculten. De repente nos piden que desalojemos el lugar y tendremos que hacerlo con la absoluta tranquilidad. ¿A qué horas se cerraron las puertas de la asamblea? ¿No se permitió el ingreso? Nosotros llegamos a las 5:30 de la mañana, como es habitual. Así que desde esa hora entiendo yo que ya habían tenido conocimiento los señores miembros de la Policía Nacional. Ya los detalles de la decisión presidencial los desconozco. Muchísimas gracias, caballero. Así es como él lo menciona, a las 5:30, por ejemplo, el personal que trabaja dentro, custodiando el Palacio Legislativo, manejando el tema del circuito de cámaras de seguridad, fueron evacuados por parte de la escolta legislativa. Luego empezaron a llegar un mayor número de miembros de la Policía Nacional, de los equipos tácticos, quienes están dentro del Palacio Legislativo. Mientras tanto, aquí en los exteriores está un buen piquete de militares que ha empezado ya a acordonar todo la Asamblea Nacional por cada uno de sus frentes, sobre todo ingresos y salidas de la Asamblea. Recordemos que a través del decreto 741 suscrito por el presidente Guillermo Lasso se disuelve la Asamblea Nacional, según establece este decreto, por grave crisis política y conmoción interna, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución. En el mismo decreto también se establece que se notifique al Consejo Nacional Electoral para que se convoque a elecciones anticipadas dentro de un plazo de 7 días, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero de este artículo 148 de la Constitución. También en el decreto se establece que se notifique a la Asamblea Nacional la terminación de pleno derecho de los designados las y los asambleístas, adicionalmente la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasionales, aquellos trabajadores que precisamente ingresan a laborar con cada uno de los asambleístas, entre sus asesores y todo el personal administrativo, que es un personal ocasional según lo establece. También señala que esta resolución no otorga a Lasso y los asambleístas ni al personal legislativo ocasional derecho a reparación o indemnización alguna, conforme a lo que establece de manera expresa el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ese es el decreto que ha suscrito el presidente Guillermo Lasso y que a través de cadena nacional el primer mandatario ha explicado de alguna manera sus motivaciones. Ha señalado que este decreto pone fin a una confrontación irracional e innecesaria, esto refiriéndose al juicio político que el día de ayer arrancó en horas de la mañana con sus interpelantes. Fueron dos, uno del ala correísta Viviana Veloz y el segundo interpelante Esteban Torres, precisamente del Partido Social Cristiano. Ellos en las primeras horas presentaron todos sus alegatos y la acusación al presidente Guillermo Lasso por un presunto delito de peculado. Posterior, alrededor de la 1 de la tarde, hasta la Asamblea Nacional, llegó el presidente Guillermo Lasso para hacer uso de sus 3 horas, las 3 horas que le facultaban para poder defenderse y presentar todas sus pruebas de descargo. En esta jornada vemos que al parecer va a ser bastante larga. Se sigue militarizando el Palacio Legislativo. Algunas de las calles aledañas también a la Asamblea Nacional se han empezado a cerrar. Se está impidiendo ya que un mayor número de personas puedan llegar hasta este punto. Sin embargo, quienes arribaron desde muy temprano, el personal del Palacio Legislativo va a permanecer en este punto para conocer qué ocurre. Hasta el momento no hemos visto presencia de los asambleístas. Nosotros vamos a permanecer en este punto para llevarles toda la información del caso, compañeros en estudios. Gracias, Adriana Rojas. El poder que le da la Constitución al presidente de la República es la muerte cruzada para disolver la Asamblea Nacional en el artículo 148. Esta herramienta, amigos,
jurídica creada en la Constitución del año 2008. Con esta herramienta, el presidente pues disuelve la Asamblea Nacional, convoca a elecciones y gobierna el país bajo decreto, evidentemente con el orden constitucional que le da la Constitución de la República. Por ello, las Fuerzas Armadas también reaccionaron. Veamos brevemente lo que fue una reacción no avisada, fue una cadena muy rápida. Aquí está el extracto de lo que da las Fuerzas Armadas, el espaldarazo y sobre todo firmemente la convicción de mantener el orden jurídico y respetar las leyes y la Constitución del Ecuador. Veamos. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Estas son las palabras de las Fuerzas Armadas, evidentemente lo que le habíamos dicho, haciendo eco de lo que ejecuta la Presidencia de la República con el poder que le da al presidente de realizar la muerte cruzada. De esta información vamos al Palacio de Gobierno. Priscila está ahí, Priscila, lo estamos viendo en pantalla, hay movimiento inusual, evidentemente hay Fuerzas Armadas y Policía. Priscila tiene algunos detalles importantes. Paramos la información grave y urgente que tenemos en Ecuador. Una pausa, ya venimos. A las 7:50 en la mañana, momentos en urgencia. La noticia está en la disolución de la Asamblea Nacional, la muerte cruzada y también la firma de un decreto que explicó el presidente de la República para el fortalecimiento de la economía familiar con la que bajamos los impuestos a las familias y a los negocios populares, a los taxistas y artesanos, indicó el primer mandatario. De la Asamblea Nacional, hace un momento estábamos con Adriana Rojas. Vamos inmediatamente al Palacio de Gobierno. Priscila Cadena está en los exteriores. Movimiento, acción, ¿qué sucede en este punto? Priscila, adelante. Gracias, compañeros en estudios, amigos televidentes, muy buenos días. 7 de la mañana, 51 minutos, y acá en el centro histórico de la ciudad, en el Palacio de Carondelet, se vive una aparente calma. Hay presencia de un grupo reducido de militares, sin embargo, pues hemos visto cómo ha ingresado ya el vicepresidente de la República y también algunos ministros por la parte posterior. Indicarles además que no hay cierres viales al momento acá en el centro histórico de la ciudad, las vías están habilitadas y al parecer, pues el día de hoy habrá una reunión acá en el Palacio de Carondelet, una reunión de los ministros con el presidente de la República, una vez que esta mañana, a través del decreto ejecutivo 741, aplicando la denominada muerte cruzada, pues resolvió justamente disolver la Asamblea Nacional por una grave crisis política y conmoción interna de conformidad con lo que dice el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador. Con ello, el presidente solicitó al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y también en 7 días y una convocatoria de 90 días al proceso electoral. También esta mañana, en una cadena nacional de cerca de 13 minutos, explicó que la Asamblea pues obstruyó y generó una crisis y no permitió que varios proyectos importantes sean analizados. Con esto pues el gobierno expedirá una serie de decretos y también leyes urgentes también. Como vemos en las imágenes, a esta hora de la mañana hay poca presencia de uniformados acá en el Palacio de Carondelet, pues las vallas solamente están en el contorno de lo que es este espacio. Sin embargo, como les habíamos indicado, pues al momento se vive una aparente calma. Al parecer hoy se reunirá el presidente con los ministros. Hemos visto cómo siguen llegando e ingresando por la puerta lateral, pero el movimiento acá pues es normal. Como les decíamos,
decíamos también, nosotros hemos ingresado con total normalidad, no hay vías cerradas, las vías están habilitadas. También indicarles que el servicio de transporte público está operando con normalidad. Este es un poco el ambiente que se desarrolla a esta hora de la mañana en el centro histórico de la ciudad. Sin mayor novedad, hay que esperar cómo avanza pues esta jornada histórica para nuestro país, histórica para el Ecuador, y como vemos pues los ciudadanos se dirigen a sus actividades diarias acá en el centro histórico de la ciudad. Por el momento, una aparente calma, no hay mayor movimiento. Vamos a esperar cómo se desarrolla esta jornada acá en el Palacio de Carondelet. Cuando son exactamente las 7 de la mañana con 53 minutos, seguimos con ustedes en estudios. Muy buenos días. Bueno, de a poco irán llegando el gabinete presidencial, las reacciones que se tendrán a lo largo de los próximos minutos en la aplicación de la muerte cruzada. Hace pocos minutos, amigos, el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto mediante el cual disuelve la Asamblea Nacional, activando el mecanismo de la muerte cruzada. En la siguiente nota le contamos las causales de esta decisión y lo que implica para el país. Ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, estampó una firma histórica en la vida ecuatoriana, pues por primera vez activó el mecanismo de la muerte cruzada que dispone la disolución de la Asamblea Nacional. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. A partir de la firma del decreto, los 137 legisladores serán notificados con la terminación de las funciones para las que fueron designados. El primer mandatario señaló que esta decisión responde al permanente bloqueo e intransigencia de la Asamblea Nacional. Desde el inicio de mi gestión, en 4 ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. Una vez firmado el decreto, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a elecciones generales en un plazo mínimo de 7 días. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. La activación del artículo 148 de la Constitución se da en medio de una grave crisis en la que el primer mandatario fue llevado a juicio político por el supuesto delito de peculado en la adjudicación de varios contratos de transporte de petróleo. No se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción. De lo que se trata es de tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado. Al finalizar la cadena nacional, el presidente de la República garantizó que ningún servicio público se suspenderá en Ecuador. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria. Informó Álvaro Terán.